Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaycaipuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes, juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América, juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez, juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI, como fue el mandato de nuestro comandante Chávez. Lo juro. Buenas noches, esta es la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y bueno, pues a lo largo de las horas hemos podido recibir e informar en CNN las múltiples reacciones que esto ha generado, por supuesto, en Venezuela y a nivel internacional. Esta noche hablaremos de ello y por ello hemos invitado a dos especialistas, cada uno en su materia. Son opiniones contrastantes respecto al régimen de Nicolás Maduro y lo que hoy estamos siguiendo de cerca. Está en una comunicación vía telefónica desde la ciudad de Nueva York a la Ciudad de México, Moisés Naim, escritor y columnista, autor de varios libros, el más reciente, Dos espías en Caracas. Y bueno, pues entre otras cosas, le agradezco mucho a Moisés que esté aquí para hablar del tema. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen, gracias por invitarme. Al contrario, Moisés, gracias al doctor Héctor Díaz Polanco. Héctor es profesor investigador del CIESAS, es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores en México y presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, este partido político que hoy es el partido dominante en México. Y bueno, pues con una postura respecto al tema Venezuela, de la cual hablará esta noche. Gracias por estar aquí, Héctor, bienvenido. Gracias, un honor. Gracias por estar aquí. Bueno, por lo que hemos seguido de sus respectivas opiniones y análisis sobre lo que pasa en Venezuela, evidentemente estamos frente a dos opiniones contrastantes y yo les propongo a ambos, a Moisés y a Héctor, escuchar sus puntos de vista y revisión de lo que significa el momento de Venezuela. Héctor, inicio contigo si te parece. Bueno. Estamos frente a una juramentación, a un periodo de Nicolás Maduro que no es reconocido por muchos países, desde luego el Grupo de Lima. México se abstuvo de pronunciarse al respecto del tema Venezuela, incluso lanza el Viva México en su discurso Nicolás Maduro el día de hoy. Pero algo más que eso es que el Consejo Permanente de la OEA acuerda no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro. Según tu punto de vista, Héctor, ¿qué ocurre con Venezuela? Si no tuviéramos estos dos pronunciamientos, es decir, del Grupo de Lima y de la OEA, este sería un hecho normal de un presidente asumiendo el poder. Pero eso lo hace un hecho especialmente contrastante, polémico, y que a mi juicio puede iniciar un proceso de dificultades latinoamericanas, de conflictos muy serios, si no se busca retomar el camino. Yo creo que se ha perdido un poco el rumbo. Para mí no hay solución posible en Venezuela y para la región en su conjunto. A ver, ¿qué significa esa frase, Héctor? ¿No hay solución posible en Venezuela? No hay salida en Venezuela sin desarrollar al máximo el esfuerzo por promover el diálogo entre las partes. ¿Qué es lo que está planteando México hoy, por cierto? ¿Quiere ser una suerte de puente México? No, México, hasta donde yo entiendo, asumió su posición de acuerdo con el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución. De no intervención. Pero ahora da un paso adicional y dice, puedo ayudar en diplomacia a resolver la conflictividad en Venezuela. Sí, ahí hay un razonamiento detrás. El razonamiento es que si los países atizan el conflicto con sus posicionamientos, estén conscientes o no de esto, si de hecho conducen a
hacer los conflictos más complicados, eso te va excluyendo de la posibilidad de ser un factor de diálogo, de intercambio, para crear puentes y buscar soluciones. Te propongo, Héctor Díaz Polanco, escuchar a Moisés Naim. Moisés, desde tu perspectiva, ¿frente a qué estamos con Venezuela en este momento? Era un golpe de Estado en la usurpación del poder por un presidente ilegítimo. O sea, no hay que olvidar que la razón por la cual la comunidad internacional, una cantidad, decenas de países, tanto de América Latina como el resto del mundo, incluyendo hasta Japón, etcétera, desconocen al presidente Maduro como presidente legítimo de Venezuela. No hay que olvidar de dónde se origina esto. Fue una elección el año pasado en la cual claramente fue fraudulenta, tuvo trampa, abusos, etcétera, reconocidos y aceptados. O sea, hay poco debate alrededor de que esa fue una elección fraudulenta. A él no le toca ser presidente de Venezuela, a él le toca llamar a elecciones libres, transparentes, con observación internacional, con un árbitro electoral independiente. Eso no, eso lo hizo, esto es simplemente una dictadura y no hay cómo disfrazarlo. Y nada, yo sí estoy de acuerdo que se ha perdido el camino. Claro que sí, yo creo que ese comentario del doctor es válido, ¿no? Pero quien ha perdido el camino claramente es el gobierno de Venezuela. Y quienes lo patrocinan, quienes lo apoyan, quienes sostienen lo que es una dictadura que está torturando gente, donde hay violaciones de derechos humanos sistemáticas y a la libertad de prensa, donde hay gente que muere en las calles de hambre constantemente, y un colapso total y una combinación de la corrupción más extraordinaria que se ha visto en América Latina, combinado con incompetencia, etcétera. Entonces, y sí, yo creo que el llamado al diálogo siempre es bueno, siempre es válido y hay que aceptarlo, pero no hay que olvidar que el diálogo en el pasado ha servido simplemente para quitarle presión al gobierno y termina la oposición perjudicada y encarcelada y torturada y exiliada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando en Venezuela hoy en día se habla de diálogo, se habla de algo que ya ha habido experiencia, y esa experiencia simplemente muestra que es simplemente una manipulación adicional de un gobierno totalitario para retener el poder como sea. Héctor Díaz Polanco, Moisés Naim utiliza expresiones fuertes, como acabas de escuchar. Después de la pausa te escuchamos. ¿Qué dices tú respecto a la tipificación, digámoslo así, del régimen de Maduro como dictadura y a lo que está ocurriendo como un golpe de Estado? Volvemos después de la pausa contigo y te escuchamos. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Como locos, descocados, enloquecidos. Soy Gabriela Matute Ordaneta en Atlanta. Somos CNN. Yo he dado en nota oficial diplomática 48 horas a partir de ayer para que los gobiernos del Cartel de Lima rectifiquen en relación al numeral 9 del documento del 4 de enero sobre los límites marítimos y territoriales de Venezuela, o si no, Venezuela, con el dolor en el alma, tendrá que tomar medidas firmes y contundentes para defender la independencia, la integridad y la soberanía de la República. No nos queda otro camino, no nos queda otra alternativa. Esta es la postura de Nicolás Maduro sobre la postura del Grupo de Lima y, bueno, en los términos que usted acaba de escuchar, Héctor Díaz Polanco. Bueno, palabras como dictadura, golpe de Estado, régimen ilegítimo, elección fraudulenta, escuchamos en el análisis de Moisés Naim. ¿Qué dices tú, Héctor? Me parece que está bien, porque es lo correspondiente a un punto de vista, pero mi punto es eso, que es un punto de vista, porque la respuesta a eso sería, ¿no hay también otro grupo de países que no son nada descartables, tipo China, tipo Rusia, tipo Irak, tipo, etcétera,
que están apoyando a este gobierno de Venezuela. Entonces, si seguimos por esa ruta, será una confrontación entre grupos de individuos o de países que tienen un punto de vista sobre el conflicto, pero que no aportan elementos para acercar a las partes, para establecer puentes, sino que se dedican a destruir los puentes mientras avanzan, de tal manera que ¿a qué punto queremos llegar? A un callejón sin salida. A eso nos estamos acercando. Entonces, me parece que la posición más adecuada es pensar en las experiencias. ¿Llegar a un callejón sin salida de manera deliberada o qué estás diciendo? Bueno, eso es relevante cuando se trata de procesos como esto, porque a veces no se consiguen los efectos exactamente buscados. No necesariamente se está planeando llevarlo allí. En Mercado Sur buscamos descubrir las oportunidades de negocios, los trabajos del futuro y los talentos de nuestra región. Vimos en el bambú una posibilidad de utilización. Programa, tuvimos un brinco ahí, tuvimos un corte intempestivo, pero bueno, se perdió la última idea que estabas diciendo, Héctor Díaz Polanco. Una disculpa al público y por supuesto a ti y a Moisés Naim. Retomemos el hilo de tu idea, en donde tú estás planteando básicamente que se requiere una circunstancia en donde el diálogo en Venezuela permite una salida, y que estabas recordando que en los peores momentos, como la guerra, era posible y fue posible, como Centroamérica, sentarse a la mesa a negociar. Termina la idea para escuchar a Moisés. La idea es que esta experiencia nos muestra claramente que el mejor sentido en las posiciones que se adoptan en este momento es no cejar en los esfuerzos de acercamiento, de diálogo, de negociación, porque de esa manera se va a encontrar una salida. Moisés Naim, ¿qué dices sobre el punto? Sí, solo quería llamar la atención acerca de la idea de que esta es una perspectiva de algunos países, mientras que hay otros países con igual perspectiva, y los ejemplos son que dio el doctor Héctor Díaz Polanco son China, Rusia, etcétera. ¿Y qué tienen en común estos países amigos del gobierno de Venezuela, del actual régimen de Venezuela? Son dictaduras. Y sin embargo, quienes están desconociendo a la dictadura venezolana son las grandes democracias actuales de América Latina. Todas, con la trágica, triste excepción de México, pero las dictaduras de América Latina están desconociendo y no aceptan como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro, que lo ha usurpado. Y con respecto a sentarse a negociar, yo estoy de acuerdo con el doctor Díaz Polanco. Sí, es bueno negociar, pero también hay que estar seguro de qué significa esa negociación y qué están... repito, en el pasado las negociaciones han sido utilizadas por el gobierno simplemente para endurecer la represión, para torturar, para eliminar gente, para neutralizar opositores, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que negociar, pero también hay que tener mucho cuidado con que la negociación simplemente se convierta en un instrumento, una excusa para la represión. Héctor Díaz Polanco, para cerrar este programa, a reserva de que podamos seguir conversando, si me lo permites tú y por supuesto Moisés Naim, sentarse a negociar, ¿piensas que para crear condiciones apropiadas de nuevas elecciones, por ejemplo? ¿O cuál es la salida real? Sí, cualquier opción, digo yo, que sea democrática y pacífica. ¿Qué más democracia? Elecciones. Soluciones intermedias de carácter político, estructuras que planteen fases, rutas de
de trabajo, pero no hay que espantar a los que están promoviendo la negociación. Y no se debe hacer eso bajo el criterio de una superioridad moral, porque se dice todas son dictaduras lo que apoyan. Obviamente no es cierto, estamos obviamente exagerando porque se pueden mencionar países que no sean democráticos, y por otro lado se pueden presentar ejemplos de miembros del Grupo de Lima que no tienen precisamente muy buenas credenciales democráticas. El caso de Brasil, de donde meten a la cárcel al que probablemente hubiera sido presidente en una elección democrática. El caso de Honduras, con un golpe de Estado antes y luego con un gobierno que fue puesto en tela de juicio por todo el mundo y cuya población está atravesando a México huyendo del país. O el caso de Colombia, con muchos problemas, como ya sabemos. Entonces, tenemos que ser un poco más razonables, un poco más equilibrados y entender que incluso es posible que con estas credenciales no haya posibilidad de plantear una defensa ni de la democracia ni de los derechos humanos. A mí me parece en ese sentido que el país con mejor condición para hacer un papel positivo a escala latinoamericana, en este caso es México, que ha asumido un papel de respeto a su constitución y diciendo vamos a defender los derechos humanos, pero no de manera unilateral y cada cual decidiendo dónde hay derechos humanos y dónde se está violando, porque para eso existen los organismos internacionales, y no atizando los conflictos en lugar de buscar soluciones. ¿Ves, Moisés Naim, a México como el país que pueda ayudar a crear las condiciones en donde el gobierno de Nicolás Maduro y los opositores y los factores de poder político y social se puedan en algún punto sentar a la mesa para negociar algo que enfrente y resuelva la profunda crisis que vive Venezuela? ¿Ves a México como este país que puede provocar esta circunstancia? Sí, en principio sí, pero con la idea de que es uno de varios otros países. Yo sí veo las grandes democracias de América Latina tratando de lograr lo que dice el doctor Díaz Polanco, ¿no? Que es la paz, la serenidad, la búsqueda de soluciones intermedias. Yo le doy la bienvenida a todo eso, pero hasta quiero repetir que eso ha sido utilizado para trampear el proceso y para abusar una vez más y para proteger a una dictadura sangrienta que es la que hay en Venezuela en estos momentos. Entonces, ¿cómo hablamos de crear unas condiciones de diálogo si se parte del hecho de que eso puede darle herramientas al régimen para fortalecerse? ¿Cómo debería ser entonces, Moisés? Carmen, hay cosas muy sencillas que hubiera podido hacer el gobierno de Venezuela desde hace tanto tiempo. Tenemos presos políticos, hay gente torturada. O sea, le pregunto al doctor Díaz Polanco y a quienes comparten ese punto de vista, ¿cuál ha sido un gesto de creación de confianza que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos 5 años? ¿Qué ha hecho para ganarse la confianza o para sentar las bases para una conversación que busque realmente una solución? ¿Cuál es un ejemplo? Dígame un solo ejemplo en el cual el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado crear un ambiente de confianza en la negociación. Yo lo pondría de esta manera. Eso que usted está señalando, con lo que yo estoy de acuerdo, yo lo pondría como condición, como un elemento para impulsar y potenciar el diálogo, en lugar de plantearlo como un elemento para no dialogar, para no acercarse. Es que si aplicamos este criterio en los países donde se ha logrado, como en el caso de México, avanzar en el proceso democrático, nunca se hubiera logrado, porque con las condiciones en que en México se realizaron las elecciones últimas, eran tremendas. ¿Qué habría pasado si nosotros hubiéramos dicho nos retiramos y no participamos en ningún proceso democrático electoral? No, yo creo que hay que tener otra actitud, hay que ganarse también el poder, ¿no? El poder no le va a caer a la oposición venezolana del cielo. Y el gobierno venezolano, por su parte, tiene que abrirse al diálogo, y eso se puede lograr si se hacen planteamientos concretos. Moisés. Muy bueno, estamos de acuerdo. Entonces, ojalá que Morena, que es un partido que usted representa, y el gobierno mexicano logren que se liberen los presos políticos, logren que se habiliten los líderes venezolanos
políticos que han sido inhabilitados arbitrariamente, que se permita el regreso de los exiliados, que se permita la ayuda humanitaria, que se permita la entrada de observadores internacionales. Eso es una agenda para México, para Morena, para usted, para quienes lo comparten su punto de vista. Estamos perfectamente dispuestos a ver la posibilidad de que el gobierno dé gestos que generen confianza, que respete la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el último vestigio de democracia que queda en el país, que fue electa por el pueblo y que el gobierno la está tratando de eliminar. Todos los líderes que se destacan, todos los líderes políticos que se destacan en Venezuela, que no son parte del gobierno, son eliminados, inhabilitados, exiliados, torturados, encarcelados. Ojalá que el gobierno de México y grupos como Morena nos ayuden a liberar a los presos políticos y ayudar a los torturados. Para cerrar, se acabó el tiempo lamentablemente. Moisés Naim, Héctor Díaz Polanco. Sí. Héctor, querías hacer la aclaración de que independientemente de que eres presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en Morena, tu opinión aquí no representa a ese partido político. Así es, de ninguna manera, eso es lo que ni de lejos, ¿no? Es una opinión personal, profesional, en el intento, digamos, de buscar acercamientos. Me parece, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor. Me parece que tiene una visión abierta. Ojalá esa visión se extendiera también hacia el sur, hacia Sudamérica, y que entráramos en otra época, en otra etapa de acercamientos, porque el camino es el diálogo. Pues se quedan ahí sus puntos de vista, Moisés, Héctor Díaz Polanco. En un minuto cada quien les propongo para cerrar el programa. ¿Con qué te despides, Héctor? Brevemente. Me despido con este llamado a considerar que también en política hay que crear las condiciones con hechos para obtener los frutos a que se aspira, ¿no? Estos frutos no van a llegar ni del exterior, de una fuerza externa a Venezuela, ni van a llegar de la confrontación permanente de la oposición con el gobierno, o del gobierno contra la oposición, sino que va a resultar de un talante dialogante que busque la fraternidad. Después de todo se trata de venezolanos. La solución está entonces en manos de los venezolanos. Moisés Naim, para cerrar, ¿con qué te despides? Con la esperanza que las palabras del doctor Díaz Polanco en estos tiempos lleguen a oídos de los líderes en México y de que los lleven a los líderes de Venezuela, para que se pueda generar realmente esto. Pero de nuevo, nada va a pasar si el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro continúa reprimiendo y encarcelando a la oposición. Pues a los dos, gracias por sus ideas, reflexiones, puntos de vista en un momento tan importante para América Latina, por supuesto, para Venezuela y para los países que estamos todos interesados en el destino de los venezolanos y de Venezuela. Seguiremos hablando, Moisés, un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, muchos saludos. Igualmente al doctor Moisés Naim. Gracias, doctor Héctor Díaz Polanco. Pues seguiremos hablando y esto evidentemente entra en un punto de quiebre con esta juramentación de Nicolás Maduro que ha generado tantas reacciones a nivel internacional. Seguiremos en ello. Gracias, Héctor. Gracias, Moisés. Gracias. Y a usted gracias y muy buenas noches.